Este martes se votó el proyecto de ley que congelaría el impuesto único a los combustibles por los próximos 6 meses. En la segunda entrega de los reportajes, eventos extremos y cambio climático, ¿estamos preparados? Recordaremos los estragos causados por el huracán Otto. El fiscal adjunto contra corrupción, Glenn Calvo, y quien además dirige la investigación por el caso Cochinilla, fue recusado con el objetivo de que no pueda participar más en este proceso por presunto conflicto de intereses. En el campo internacional, en Ucrania, unas 40 personas siguen desaparecidas bajo los escombros tras el ataque ruso con misiles que dejó este lunes al menos 20 muertos y cerca de 60 heridos en un centro comercial. Desde Moscú niegan el ataque. Y en los deportes, la selección femenina mayor cayó 4-2 en su segundo fogueo contra su similar de Haití antes del premundial. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Andrea González y estaré con ustedes en esta primera edición de 13 Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones. Un proyecto de ley busca transformar la ARECEP y cambiaría la forma de fijar las tarifas y precios de los servicios. Esta iniciativa de ley pretende reformar la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, y convertirla en la Autoridad Reguladora de Servicios Económicos de Interés General. Según el diputado proponente del proyecto, Jorge Dengo, uno de los principales cambios será tener al usuario como eje central de la regulación, por lo que se eliminaría el concepto de servicio público y se buscaría un concepto más moderno de servicios económicos de interés general con miras a la calidad de la prestación de los servicios. Es una transformación porque precisamente lo que estamos buscando es garantizar que las tarifas se fijen de forma que los mercados que estén regulados haya eficiencia, haya competencia. Usualmente lo que ha venido pasando o como está dispuesta la ley es que las tarifas se fijan de acuerdo a un criterio en el cual se toman en cuenta todos los costos contables de los diferentes servicios, y esto más bien lo que busca es darle oportunidad al regulador para que haya otros lineamientos de cómo producir estas tarifas, ya sea por medios de precios topes, por medios de comparación con empresas que presten el mismo servicio en algún otro lado del mundo de manera más eficiente. La iniciativa también cambiaría la forma de fijar las tarifas y los precios de los servicios, pues eliminaría la metodología actual. Buscamos introducir metodologías que le sirvan a la ARECEP para poder determinar cómo se fijan estas tarifas, teniendo siempre al consumidor de primero y en el centro y garantizando que haya eficiencia y competitividad. Actualmente, el Poder Ejecutivo tiene pendiente el nombramiento del futuro regulador o reguladora general de la ARECEP. Este martes se votó en la Asamblea Legislativa un proyecto que busca congelar el impuesto único a los combustibles por los próximos 6 meses. Esto tras un acuerdo al que llegaron desde la semana anterior los diputados y el gobierno. El periodista Kenneth Meléndez nos amplía. Muchas gracias, Andrea, y buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. Este martes se aprobó en la Asamblea Legislativa en primer debate el proyecto de ley para detener temporalmente por 6 meses los aumentos automáticos que tiene el impuesto único a los combustibles. Los diputados señalan que es un proyecto que va en la línea correcta, pero sí hicieron aclarar que es un proyecto que no va a tener mucha incidencia en el bolsillo de los costarricenses y que para que podamos ver esta incidencia en el precio de los combustibles hay que tomar otras medidas que van alineadas con esta que se tomó este martes. Hoy se dio un primer paso en la aprobación de una moción propuesta inicialmente por el Partido Unidad Social Cristiana y después con un acuerdo con las otras fracciones de suspender el ajuste tarifario. Importante para nosotros dejar claro que esto no viene a reflejarse en el bolsillo de los costarricenses. No se va a bajar ni un solo colón en la gasolina ni en el diésel, sino lo que viene es a que no haya ningún aumento en los próximos 6 meses. Entonces, es un primer paso,
sí, pero todavía nos queda camino por recorrer para poder realmente dar soluciones concretas a los costarricenses. Lo que hace este proyecto de ley es que durante medio año ese impuesto no va a aumentar. Eso tiene un impacto pequeño, que al menos va a evitar que suba unos 10, 12 colones el precio de los combustibles. Ciertamente eso es poco considerando los aumentos tan grandes que se han visto en el caso de los combustibles, pero apunta en la dirección correcta. Creo que tiene que ser apenas el primer paso de nuevos acuerdos que hay que construir con el Poder Ejecutivo. Lo que le hemos dicho desde el Frente Amplio al Ministerio de Hacienda es que la respuesta a la gente no puede ser nada más que no hay solución y que tienen que esperar a ver qué pasa con el precio de los combustibles y soportar. Soportar no es una solución para miles de personas de bajos ingresos que están viendo cómo sus salarios están estancados, pero los precios de los bienes y servicios siguen aumentando. Este proyecto podría ser votado en segundo debate el próximo jueves, así que estaremos a la espera de cómo transcurra acá en la Asamblea Legislativa. Por el momento, eso es todo por acá. Paso con usted a estudio donde tenemos más información. Las diputadas y los diputados de Limón pidieron al presidente Chávez crear un plan regional de turismo para abordar las necesidades de la provincia con prontas soluciones. Los 5 diputados y diputadas de la provincia de Limón se reunieron con el presidente de la República, Rodrigo Chávez, para exponer las distintas preocupaciones y necesidades del Caribe. El mal estado de las carreteras y puentes, la inseguridad, el aeropuerto y la Ruta 32 fueron parte de los temas que se abordaron en ese encuentro. Salgo muy esperanzada de esta reunión porque dejamos claro que Limón debe ser una prioridad y así fue aceptado por el señor presidente. Se va a trabajar en un plan integral para reconocer el turismo en la provincia de Limón. De la mano hablamos de la Ruta 32, de la Ruta 36 y del aeropuerto de Limón, entre otros temas importantes para la provincia. Llegó la hora de darnos la mano el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo y trabajar por las oportunidades que requieren los limonenses. Como parte de los resultados se creará un plan regional que atienda con urgencia las necesidades de la provincia. Infraestructura educativa, falta de promoción en educación superior, también infraestructura vial, la conclusión de Ruta 32, la Ruta 36, los puentes de una sola vía. También cuán importante es la inversión extranjera en nuestra provincia, en una zona franca, en fábricas de producción, que eso generarían muchas fuentes de empleo. Pero cabe destacar que la provincia de Limón necesita de urgencia un plan regional de turismo en el cual podemos hacer un énfasis en las diferentes regiones y en cada uno de sus cantones. Don Rodrigo se comprometió a trabajar de la mano con nosotros y así poder hacer una agenda de conjunto y poder llevar las prontas soluciones para nuestra provincia y sus habitantes. Por otro lado, los legisladores tienen pendiente la votación de una moción para realizar la sesión del 31 de agosto en la explanada de la Municipalidad de Limón, esto con el fin de realizar un debate reglado con todas las fuerzas políticas para potenciar el desarrollo de la provincia de Limón y a la vez celebrar la conmemoración del Día de la Persona Negra y la cultura afrocostarricense. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacional de Viabilidad, CONAVI, continúan con las labores de limpieza de los 5.000 metros cúbicos de materiales que se desplazaron de la montaña el fin de semana anterior y que mantienen esta importante vía del Caribe cerrada. Solo este lunes, la maquinaria operada por funcionarios de la División de Obras Públicas del MOP lograron limpiar lo que equivale a unos 99 viajes de vagonetas, de los 400 que se estiman que deben retirarse. El ministro Luis Amador Jiménez explicó que aún se calcula que las labores de limpieza podrían concluirse el fin de semana. Eso significa que la ruta se abra de inmediato, pues es necesario realizar una inspección detallada de la condición de la calzada. El día lunes se logró retirar alrededor de 1.187 metros cúbicos de bosque que se vino. Esto incluye árboles, incluye parte de ese sistema de vegetación, suelos, piedras. Esto cayó en el kilómetro 28. Una vez que esté retirado todo esto, los ingenieros van a valorar la condición para ver que la carretera no tenga la posibilidad de un deslizamiento, un hundimiento o alguna otra cosa que pueda afectar a los usuarios. Eso se va a hacer de la manera más rápida posible. También se están enviando geólogos a la zona para inspeccionar la montaña de manera tal que se pueda buscar una solución definitiva desde un punto de vista de estabilización formal y se le va a estar pidiendo al MINAE, se le va a estar comunicando cuál es esa estabilización formal.
El precio del dólar se ha elevado en un 7% en lo que llevamos del año y los economistas prevén que se siga observando un mercado cambiario con presiones alcistas en el segundo semestre del 2022. El tipo de cambio del dólar ha mostrado una tendencia al alza casi ininterrumpida en la primera mitad del año, impulsada por varios factores principalmente externos. Este comportamiento ha sido dominante desde el inicio de la pandemia por COVID-19, que implicó una paralización del turismo, interrupciones en el comercio internacional y altos niveles de incertidumbre. De acuerdo con datos del Banco Central, el precio del dólar se ha elevado alrededor de un 7% entre enero y mediados de junio de este año. Incluso llegó a alcanzar la cifra récord de 700 colones. La mayor demanda por dólares se explica por elementos como la mayor necesidad de esta moneda para cubrir la factura petrolera del país, las importaciones de materias primas que han experimentado alzas sustanciales en precios y la demanda por divisas por parte del sector público no bancario. Y al nivel interno, pues tenemos un sector público que ha sido demandante neto de divisas. Esas divisas hay que reponerlas en el mercado. Y también hemos tenido una situación en que las tasas de interés en colones son muy bajas y esto ha incentivado a que poquito a poco haya un proceso de dolarización que no se ve de forma directa, pero que cuando uno analiza todos esos grandes movimientos o masas de dinero, pues se da cuenta que sí ha habido un incentivo importante a dolarizar. Todo esto pues se ha convertido en una mayor demanda por dólares y su precio pues naturalmente ha subido. Ante esta situación, con el tipo de cambio subiendo de forma acelerada, se ha despertado el interés de muchos inversionistas por explorar alternativas en dólares con expectativa de obtener rendimientos atractivos. Sin embargo, los expertos recomiendan, antes de iniciar un plan de ahorro o inversión, informarse lo mejor posible y priorizar entidades que estén debidamente reguladas y supervisadas ante la Superintendencia General de Valores. Hemos visto que en Costa Rica y en otras partes del mundo los inversionistas están demandando o invirtiéndose en dólar. Entonces, ¿qué ha pasado con el dólar frente a una canasta de monedas? Y ya no solo el colón, sino si hablamos del euro, del franco suizo, de la corona noruega, etcétera, el dólar se ha fortalecido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos pelear contra esa tendencia? Pues la única forma de hacer que atraer dinero otra vez hacia las inversiones en colones es haciendo esas inversiones en colones más atractivas, y eso se hace por medio de ajustes en las tasas de interés. Aunque es difícil de predecir, los economistas esperan continuar observando un mercado cambiario con presiones alcistas durante la mayor parte del segundo semestre del año y un crecimiento económico desacelerándose debido al contexto que se vive a nivel internacional. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda entrega de los reportajes Eventos Extremos y Cambio Climático. Estamos preparados, donde recordamos los estragos causados por el huracán Otto. La huella que dejó el paso del huracán Otto en Costa Rica ya no son tan perceptibles a simple vista. Los recuerdos de una noche trágica quedarán tatuados en las memorias de quienes lograron sobrevivir al único huracán que ha cruzado el territorio nacional y que se llevó consigo la vida de 10 vecinos de Bagaces en Guanacaste. En esta segunda entrega de los reportajes Eventos Extremos y Cambio Climático, estamos preparados. Conocemos de cerca la historia de Brenda Hernández, sobreviviente de Otto. Es 24 de noviembre del 2016. En 3 días terminará la temporada de ciclones tropicales, pero este año marcará la historia de Costa Rica para siempre. En pocas horas, el huracán Otto se convirtió en el primero en cruzar suelo tico. Pese a los esfuerzos de la Comisión Nacional de Emergencias, Cuerpo de Socorro y el mismo Instituto Meteorológico Nacional, que estuvo monitorando minuto a minuto el avance del gigante, los daños fueron inevitables y no era para menos. Otto alcanzó en pocas horas la categoría 5, que le daba permiso para manejar a gusto vientos destructivos de más de 252 kilómetros por hora. Hicieron falta días para el recuento de los daños. 10.831 personas fueron directamente afectadas. 1.610 viviendas sufrieron daños parciales o totales. 2.778 kilómetros de carreteras terminaron dañados y 10 personas perdieron su vida, mientras miles ahora llevan en sus memorias la etiqueta de sobreviviente.
Solo el poder de Dios fue lo único. Porque uno, como humano, ahí no vale nada. Absolutamente nada. La inexperiencia pasó factura. Costa Rica nunca había recibido vientos con tal magnitud. La fe de los ticos y la ciencia predecía que el poderoso huracán afectaría la empobrecida provincia de Limón y seguiría su camino hacia Nicaragua. Unas 3.600 personas del Caribe Norte fueron evacuadas. A las 2 de la tarde de ese 24 de noviembre, Otto tocó tierra nicaragüense y, contrario a lo que se esperaba, bajó hacia Costa Rica, impactando sin aviso previo a comunidades no preparadas: Los Chiles, Upalas, Aguasarcas y Bagaces. Estábamos en la casa. Mi esposo estaba durmiendo. Mis hijos allí en el sillón sentados y yo. Y lo malo fue que se fue la luz desde las 5 de la tarde y no regresó más. Hubo un momento sí que ya no me gustó y yo le dije no. Vámonos. No había terminado de decir eso cuando escuchamos el gran estruendo arriba. Cuando escuché eso yo dije el volcán, porque fue lo primero que se me vino a la cabeza, porque fue demasiado, el sonido era algo pero desorbitante. Y le digo yo el volcán, y dice no, ese no es el volcán, ese es un pozo. Y no, ni una ni la otra. Era lo que venía para abajo. Y ahí cuando él abrió la puerta, estaba lleno de todo lo que bajaba. Igual nos fuimos para atrás y atrás igual. Y salimos a querer buscar para dónde coger por atrás. No pudimos pasarnos el cerco para ver si en el otro lote no había lo que había en el de nosotros, ¿sí? Era igual o peor. Ah, sí. Y porque eran las 7 y resto ya. La ola de barro no tuvo discriminación. La furia con la que venía bajando hacia el pie del cerro donde estaba ubicada la casa de Brenda arrasó con todo lo que pudo a su paso, incluida a ella y a su familia. En un momento, vimos a Wilber y nos hablaba, pero ya un momento que ya no supimos nada más de él. Hasta luego. Y eso nos siguió arrastrando. Es que era, no sé si ha visto las avalanchas en tele. Eso era, en la realidad de nosotros. Entre palos, piedras, lodo. No, ahí nos llevó. Nos arrastró y nos arrastró hasta que nos pegó en unos cables. Usted ve que aquí hay muchas fincas y esa era una finca de lechería de un señor de ahí de la Unión y nos pegó en los cables porque ellos tienen cables con electricidad para que las vacas no salgan. Y ahí nos quedamos como peces en red. Y escuchamos que una familia estaba arriba de un tanque. Y mis hijos le gritaban que nos ayudara, pero ellos tampoco podían. Porque si se bajaban los arrastraba a ellos. Y ahí nos volvió a arrancar de ahí, de los cables, y nos volvió a arrastrar como 25 metros. Y ahí encontramos como un montón de basura estancada junto a un palito de limoncillo. Y ahí subí a mis hijos. No, ahí me quedé agarrada del limoncillo, pero en el agua. Y ellos arriba.
Y la otra gente lo que hacía era que no gritaban, agárrense. De Wilber aún no se sabía nada. Se había confundido entre los troncos y el barro. Casi a la medianoche, un tractor extendió su pala y junto a otras 11 personas lograron salir del mar de escombros y fueron trasladados a un albergue en Bagaces. En ese momento yo lo que hacía era llorar nada más porque yo decía que estaba muerto. Pero no sabíamos. Él se desapareció. Y ya como nos jaló a nosotros, yo pensaba que estaba muerto. A las 2 de la mañana llamaron del albergue de la Fortuna. Estaba a 6 kilómetros de ahí. Era la voz de Wilber al teléfono. Estaba vivo y al igual que Brenda y su familia se convirtió en un sobreviviente de Otto. Ese día, poco más de 40 familias de Bagaces lo perdieron todo, incluidos seres queridos. La depresión los embargó y la angustia por el futuro se posó como sombra. Muchos de ellos recibieron atención psicológica tras el evento y tras luchas de años obtuvieron una nueva vivienda en una zona segura. Los días de lluvia ya no son iguales para los sobrevivientes del único huracán que ha cruzado Costa Rica. Mañana en una tercera entrega veremos los costos económicos que representa para el país reconstruir los daños causados por eventos extremos que cada vez serán más intensos consecuencia del cambio climático. El deslizamiento que causó la tormenta tropical Nate en el 2017 y que está a la altura del kilómetro 49 en el Palme, en Guarco de Cartago, comienza a socavar la tierra y acercarse a la calzada, aseguran los vecinos, aunque el MOB asegura que por ahora no hay peligro. Los vecinos del empalme del Guarco manifestaron su preocupación por el desprendimiento de material que se ha dado en los últimos días en este lugar. Los ciudadanos recordaron que el desprendimiento en el kilómetro 49 se presentó en primera instancia con el huracán Nate en el 2017. Sin embargo, con las fuertes lluvias de los últimos días ha cedido. Me parece que lo han dejado mucho tiempo sin solucionar el problema de deslizamiento ahí. Desde hace más de, en el 2018 fue el 17 del huracán Nate. Y supuestamente ya debería estar eso ya arreglado de ese derrumbe ahí. Esto corre el peligro de que en cualquier momento eso se paracaría y se quedaríamos cerrados. De aquí, de yendo para Catagüe y yendo para aquí, para Las Pérez. En esta zona estamos en un riesgo muy grande de que quedemos encerrados. Y eso, en cualquier momento, está por debajo, está escarbado, está peligroso eso. Sí, eso está falseado todo todavía es un peligro vivir aquí. Yo soy uno que, yo tengo dos chiquitos, yo soy un adulto mayor. Hay un caso y una emergencia y no sé qué hacer. Sobre este tema, el coordinador de operaciones de la Dirección de Emergencias del MOB afirmó que el deslizamiento aún no representa ningún riesgo. Es un deslizamiento ya viejo, ahorita se está monitoreando porque se está acercando a la calzada, sin embargo no representa todavía, en este momento no representa ningún riesgo para los conductores. Esperamos que con las lluvias no se afecte más. Se está monitoreando de forma constante, especialmente en cuanto a la calzada. Se le pide a los conductores, por supuesto, que tengan mucha precaución, porque esa ruta no solamente en el sector, sino en otros sectores es muy vulnerable y hay que tener muchísimo cuidado a la hora de transitar, especialmente en horas de la noche. El huracán Nate fue el desastre natural más costoso de la historia de Costa Rica. Un ciclón tropical inusualmente rápido causó severas inundaciones en América Central en este año. Las fuertes lluvias dejaron importantes daños en 5 provincias y una declaratoria de alerta para 76 cantones. El próximo lunes 4 de julio, los 5.920 pasajeros del tren que viajarán
más cómodos en los 4 vagones que pondrá a disposición para los cartagineses el Incofer. A partir de este lunes 4 de julio, casi 6.000 cartagineses que utilizan el tren tendrán 4 vagones para viajar de Cartago a San José y viceversa, aseguraron el presidente ejecutivo del Incofer y el alcalde de la municipalidad de Cartago. Lo cual nos va a permitir que la gente pueda evitar los contratiempos que se vienen dando por el proyecto Tara-La Lima y nos va a permitir también pues un traslado en este sentido vía tren que tiene sus particularidades y beneficios. Vamos a estar ampliando nuestra capacidad de carga, nuestra capacidad para transportar pasajeros en 8 servicios diarios que van a estarse dando de lunes a viernes en lo que es el trayecto San José-Cartago, Cartago-San José. Esto nos va a permitir pasar de una capacidad en estos 8 servicios de 2.960 pasajeros hasta 5.920 pasajeros, doblando la capacidad, en franjas de la mañana, en franjas de la tarde, que desde luego obedecen a los horarios pico, que es a donde más necesidad tienen las personas de transportarse. En primera instancia, el servicio saldrá de Cartago-San José a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 4:30 de la tarde y a las 6:30 de la tarde, mientras que de San José a Cartago saldrá un tren de 7:55 de la mañana, a las 3:30 de la tarde, 5:30 de la tarde y 7:30 de la noche. Ante el incremento de los combustibles y las tarifas de los autobuses, los pasajeros solicitaron que se extiendan los viajes. Me parece que está buenísimo, siento que a veces hay gente que se queda afuera y no puede subirse al tren y que lo amplíen sería excelente, más también en los horarios. Ay, me parece bien porque hay veces que no dejan entrar a uno porque ya va full y hay veces es que uno está así con la otra persona, entonces es mejor porque es demasiada la gente que viaja. Yo creo que excelente porque es mucha la gente que viaja en las mañanas, entonces y deberían poner hasta el sábado también porque mucha gente también trabaja sábados, entonces sería muy bueno. Esta ampliación de espacio en el tren permitirá que los usuarios eviten los contratiempos que se han dado en el proyecto Tara-La Lima. Por ahora, la Municipalidad de Cartago ha solicitado que los sábados y domingos se brinde el servicio de tren para los turistas nacionales y extranjeros. La contaminación por agroquímicos en el acueducto de Cipreses de Oramuno provocó que la ANEP realizara una denuncia para que las autoridades intervengan lo antes posible. Este tipo de contaminación puede provocar graves daños a la salud de los residentes de esta zona de Cartago. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados se pronunció a favor de las acciones jurídicas y comunales del Frente Ecologista de Cipreses, referente a la contaminación del agua con agroquímicos letales y en defensa de sus tomas de agua en Cipreses de Oramuno de Cartago. La ANEP le pide cuentas al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, especialmente a su Laboratorio Nacional de Aguas, sobre la contaminación en Cipreses de Oramuno. La petición es respaldada por el análisis realizado en el agua de la localidad por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, en el cual se detectaron productos de degradación clorotalonil sobre el límite permitido. En una visita que realizamos a la naciente de Plantón, nos dimos cuenta de que nuestra naciente estaba siendo cultivada a menos de 15 metros de distancia de donde está la naciente. Donde yo muchas veces a anteriores juntas directivas les hacía la consulta de que si eso no era peligroso, que si nuestra agua no podía estarse contaminando por estar tan cerca los cultivos de nuestras nacientes. Las muestras de agua de Cipreses fueron enviadas por el laboratorio de la UNA a un laboratorio suizo, en donde se encontró que también había otros productos de la degradación del clorotalonil, encontrado hasta 13 productos diferentes en esta degradación. Actualmente, la asada de Cipreses de Oramuno abastece de agua a más de 4.000 personas de 3 cantones diferentes de la provincia de Cartago. Entre estos se encuentran Cipreses de Oramuno, Cervantes de Alvarado y Paraíso. Sí hemos sentido afectaciones y no solo nosotros, ¿verdad? O sea, no solo mi persona, sino que también hemos escuchado personas de la comunidad que se han sentido mal, que han sentido dolores de cabeza, malestar estomacal,
Y en nuestra zona se da mucho el problema de cáncer gástrico. La organización sindical ante este escenario urge que el gobierno fortalezca la capacidad del Laboratorio Nacional de Aguas, ya que incluso sus propios funcionarios aceptan que carecen de recursos técnicos para el monitoreo y respuesta rápida. Luego del hackeo que sufrió el país, las autoridades del MISID realizaron un diagnóstico para ver qué tan preparadas están las instituciones del Estado. Los hallazgos fueron preocupantes, ya que de las 226 instituciones analizadas, 188 no contaban con personal dedicado a la ciberseguridad. Los ataques cibernéticos que sufrió el país desde hace 2 meses dejaron al descubierto lo vulnerables que somos en este campo. Luego de los problemas que este ciberataque nos dejó, las autoridades gubernamentales iniciaron con medidas para contrarrestar esta afectación. Lo primero fue declarar emergencia nacional y una de las últimas medidas anunciadas fue el análisis que hicieron de las instituciones públicas para ver qué tanta preparación hay. Se analizaron 226 instituciones públicas y se encontró que 188 no contaban con personal especializado en ciberseguridad. 28 instituciones tienen sistemas hechos por terceros, pero no contemplan temas de ciberseguridad. Además, 41 instituciones no realizan copias de seguridad de los sistemas que tienen alojados por un tercero. Tenemos 99 instituciones que no han implementado el doble factor de autenticación en sus sistemas, Two-Factor Authentication. Como ustedes saben, ese es uno de los más críticos para nosotros porque el doble factor de autenticación es el que te garantiza que en caso de que una base de datos con passwords y usuarios sea exfiltrada, sea robada por parte de algún grupo de cibercriminales, el doble factor de autenticación te ayuda de que si ese usuario no es el real, el que se está tratando de meter desde el sistema, le llega a la persona una notificación desde su teléfono que le dice, ¿es usted el que está tratando de ingresar en estos momentos al sistema? Y ahí se podrían evitar muchas intrusiones a los sistemas. Los expertos en ciberseguridad aseguran que esto nos deja una enseñanza. Invertir en seguridad para las redes y equipos es de mucha importancia. Este hackeo dejó al descubierto el poco interés que ha habido por parte de las diferentes administraciones en poner atención a la parte digital. Los resultados dados a conocer hoy por el Ministerio del MISID son fundamentales y reafirman la necesidad de que la ciberseguridad se convierta en un tema prioritario y transversal a nivel nacional. Es fundamental que se puedan otorgar los recursos necesarios para que se desarrollen todas aquellas capacidades que permitan repeler o hacer frente a ataques cibernéticos futuros o ciberterrorismo. Como parte de las mejoras que busca el MISID, suscribió un acuerdo con las universidades públicas para recibir apoyo en la lucha contra los ciberataques. Este lunes el sector empresarial presentó su propuesta para el ajuste salarial del sector privado, que es de un 1%. Esto no fue bien recibido por el sector sindical y los ciudadanos debido a que consideran que es muy bajo comparándolo con el aumento del costo de la vida. Desde la semana anterior inició la discusión sobre el ajuste salarial para el sector privado. Este lunes, quienes presentaron su propuesta fueron los representantes del sector patronal. Los empresarios ofrecieron un 1% de aumento que comenzaría a aplicarse en el segundo semestre del año. Esto por las condiciones atípicas que se establecen en la fórmula de salarios para negociar, y es que cuando hay inflaciones superiores a la meta fijada por el Banco Central a mayo de cada año, pues existe la posibilidad de que nos sentemos a negociar. En estas consideraciones, entendiendo que el país aún no alcanza los niveles de producción observados en 2019, el año previo a la pandemia, particularmente en algunos sectores como turismo, construcción, comercio. En los últimos meses se han presentado aumentos en alimentos como los huevos, la leche y hasta en la gasolina, situación que contrasta con el poco monto del ajuste. Pero ¿qué dicen los costarricenses acerca de esto? Demasiado bajo para lo que tan caro que está la vida, demasiado bajo. Mucho gasto, todo sube y los salarios muy poco, ¿verdad? Y nada que tocan los salarios muy bajos. No, pues muy bajo. ¿Cómo se llama? El costo de la vida. El costo de la vida sí está muy alto y
y el aumento en salarios está por el suelo, la verdad es eso. Ya no alcanza la plata. No alcanza. Es demasiado bajo que están, porque el costo de la vida está trepando demasiado. Y no sé qué va a pasar si llegara a suceder. Entre 5 años, ¿qué pasaría? ¿Siente usted que la plata ya no le alcanza? No alcanza ya, uno va. Antes yo con 20.000 compraba por semana y ahora con 20.000, si acaso compro la mitad. Los sindicatos esperan que el Estado sea consciente y no acepte la propuesta del 1%. El sector sindical considera que la propuesta de los empresarios es egoísta, sabiendo que la inflación en la actualidad es muy alta. Es una propuesta insensible y un poco más contundente, es miserable. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, ellos mismos admiten que al final del año 2021 el crecimiento económico fue de 7,6 puntos del Producto Interno Bruto. Que ahora salgan con un 1% es una muestra efectivamente de enorme insensibilidad, de no comprender. Ahora este miércoles el Estado presentará su propuesta para aplicar el ajuste salarial a los empleados públicos. El fiscal adjunto contra corrupción Glenn Calvo, y quien además dirige la investigación por el caso Cochinilla, fue recusado para que no pueda participar más en este proceso. Al regresar le ampliamos sobre esta y otras noticias nacionales. El fiscal adjunto contra corrupción Glenn Calvo, quien además dirige la investigación por el caso Cochinilla, fue recusado con el objetivo de que no pueda participar más en este proceso por presunto conflicto de intereses. La audiencia por la apelación de las medidas cautelares continúa en Goicoechea de manera privada para Mélida Solís y Carlos Cerdas. La recusación en contra del fiscal adjunto anticorrupción Glenn Calvo fue interpuesta el 27 de junio con la intención de que el representante fiscal se inhiba y no continúe participando en la investigación Cochinilla. Esto porque según la recusación podría existir un conflicto de intereses. De acuerdo con Simón Angulo, abogado defensor en el caso Cochinilla y quien interpuso el proceso judicial, Calvo figura como denunciado en otra causa, pero penal, que interpuso en contra de la exfiscal general Emilia Navas y otros fiscales desde el 27 de mayo anterior, por supuestas acciones cuestionables cometidas en la investigación Cochinilla. Desde que se interpuso la denuncia contra Emilia Navas, también se dirigía la denuncia contra don Glenn Calvo. Entonces, evidentemente, esto podría generar un conflicto de intereses muy grandes entre el liderazgo de don Glenn en la investigación del caso Cochinilla y evidentemente los intereses contrapuestos de nuestros representados. Así es que era necesario, a partir de la interposición de la denuncia, pues asegurar que efectivamente don Glenn no tuviera una participación en la investigación, porque esto podría traer al traste la objetividad y también podría afectar intereses de ambas partes. La audiencia de las apelaciones de las medidas cautelares de la causa Cochinilla continúan en Goicoechea, con el proceso privado para Mélida Solís y Carlos Cerdas. Esta condición se da por solicitud de los abogados defensores. Para Mélida Solís se da de esa manera por argumentos relacionados con su salud y en el caso de Cerdas por temas de seguridad y los procesos que se tomaron por las amenazas recibidas que hace que deba asistir a la audiencia con procedimientos especiales de seguridad. La vida del corre peligro, inclusive en este momento. De hecho, regresando a prisión, se materializa el peligro y la razón por la cual él estando en este momento, digamos, en una situación con libertad limitada, porque está limitada su libertad ambulatoria, cuenta con monitoreo electrónico y arresto domiciliario, hace que, digamos, ese riesgo se minimice. Pero obviamente, de regresar a prisión, por decirlo en lenguaje coloquial, no cuenta el cuento, ¿verdad? El 25 de marzo, el Juzgado Penal de Hacienda cambió la privación de libertad para ambos. En lugar de eso, dictó arresto domiciliario con monitoreo electrónico, el pago de una fianza y otras medidas. La audiencia está programada para que finalice este miércoles.
Este martes finalizó el Censo Nacional de Población y Vivienda, el cual fue organizado por el INEC y dio inicio el pasado 8 de junio. Este fue el operado estadístico más grande del país, en el que se espera censar 1.800.000 viviendas, así como 5.200.000 habitantes. Este proyecto estuvo a cargo de 14.500 personas entre coordinadores, supervisores y censistas. El principal objetivo del censo es promover datos detallados sobre los habitantes de Costa Rica, el tamaño de la población, la estructura por edades, su distribución geográfica y sus características sociales y económicas. Precisamente, el INEC dará a conocer los detalles del censo el próximo viernes. Los más famosos autos de las películas animadas cobraron vida para venir hasta Costa Rica a deleitar a los niños y las niñas durante las vacaciones de este medio año. Del 25 de junio y hasta el 31 de julio se exhibirán los juguetes del parqueo Le Espera en el Castillo de los Sueños del Museo de los Niños. Los juguetes del parqueo es una exhibición que presentará en tamaño real 20 de los autos de juguete más famosos de las películas animadas. Ellos ya se encuentran en el Museo de los Niños. Esta exhibición la presentaremos en el Museo de los Niños durante todo el periodo de vacaciones, desde el 25 de junio y hasta el 31 de julio, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Las entradas se deben adquirir previamente en la página boleteria.museocr.org, ya que por día habilitaremos un cupo limitado de entradas para las familias, para que así puedan venir a disfrutar de la mejor forma de esta exhibición y de todas las demás actividades que hemos preparado para el periodo de vacaciones con todas las normas de seguridad. La mayoría de los autos cuentan con su motor original y encienden normalmente, además de poseer una minuciosa adaptación idéntica a la de las caricaturas. Tanto que los más pequeños y sus familiares se han visto sorprendidos por los detalles. Mi sueño fue conocer los carros en verdad. Bueno, muy bonito porque los chicos se identifican con las películas, muy organizado y además pues un espacio de esparcimiento después de haber estado tanto tiempo encerrados, entonces el compartir en familia es muy bueno para los chicos. Increíble, o sea, ellos dicen, no lo puedo creer, esto es el sueño hecho realidad, ¿verdad? Ojalá nosotros fuéramos como ellos, como los niños, entonces de verlos a película, a verlos así en tamaño real es una experiencia increíble, de verdad que sí. El cupo de familias por día es limitado, así que los instamos a adquirir con tiempo las entradas. Las mismas se deben conseguir de igual forma a través de la boletería virtual del Museo de los Niños, boleteria.museocr.org. Las entradas incluyen el ingreso para disfrutar de las salas interactivas del Museo de los Niños y, por supuesto, también al Museo Penitenciario. Gilbert Cáceres es un cantautor salvadoreño que está de visita en nuestro país y dará varios conciertos en beneficio de la Fundación Transformación. Su música tiene mensajes muy positivos que compartirá con personas privadas de libertad y públicos de Jaulares, el Jazz Café, la Cantina de Sabanilla y el Centro Cultural Key Largo. De pobrezas, muchos días sin comer, consiguiendo verdolagas, en potreros me encontré. La Fundación Transformación invitó al cantautor salvadoreño Gilbert Cáceres a realizar una gira de promoción en nuestro país. Las canciones de Cáceres están llenas de conciencia, optimismo y transformación. Algo que te cambia la vida, que es la música, y de repente de venir de pobreza, aparecer en periódicos, aparecer en estadios cantando, estar en este Canal 13 en una entrevista y estar en esta tierra tan bonita que es Costa Rica, que me ha abierto la puerta, que si algún día logro más de lo que Dios me ha permitido, yo me agarro la nacionalidad aquí en este lugar, te lo juro. Creo que todo el mundo tiene derecho a la música, creo que todo el mundo tiene derecho a la música significativa, a la música que deja huellas, y la música te transporta recuerdos. Todo el mundo a veces recuerda su primer amor, y qué bonito llevar a la gente que está pues interna a que se transporte esos recuerdos, a que logre una reflexión para ser mejor cada día y poder sanar esas heridas y el corazón
a través de una melodía. Además de presentarse en 2 centros penitenciarios, el cantautor interpretará su música en Jaulares de Alajuela el 2 de julio, en el Jazz Café el 4 de julio, en la Cantina de Sabina de Heredia el 7 y en Quilargo Centro Cultural el 8 de julio. Los interesados pueden buscar más información en las redes sociales de la Fundación Transformación en Tiempos Violentos. La empresa de telecomunicaciones Liberty trabaja en ampliar su cobertura en zonas fuera del GAM y pese a los retrasos del Estado aseguran estar interesados en la implementación de la tecnología 5G en el país. Pese a que desde el 2018 la marca Liberty ingresó al país, fue hasta hace unas pocas semanas que la tecnológica realizó su lanzamiento oficial al anunciar la fusión de sus 2 marcas, Cabletica y Movistar, que tienen varios años de estar gestionando su red móvil en el país. La nueva marca para los costarricenses visualiza introducirse en el mercado de 5G, pese a los contratiempos que maneja el país en la materia, lo que implica que mantendrán una fuerte inversión en la modernización del servicio. Si bien saben que la liberación de las frecuencias puede tardar su tiempo, desde ya trabajan en reforzar la cobertura en redes y telefonía fija, principalmente en zonas fuera del gran área metropolitana, y la ampliación de la fibra óptica en todo el territorio nacional. Estamos muy claros en cuanto al devenir de lo que tienen que ser nuestras redes, por un lado en fijo, seguir creciendo en fibra óptica como lo hemos venido haciendo en los últimos años, acelerar ese crecimiento de aquí al 2025 y en la parte móvil, pues avanzar hacia un despliegue 5G, para lo cual nosotros hemos venido preparando nuestras redes y nuestras plataformas. Es una preparación compleja, no es simple dar ese salto a nivel tecnológico. Y bueno, y obviamente entendemos que hay una serie de cuestiones a nivel administrativo que las autoridades públicas deben definir para que se cuente con el espectro necesario para poder hacer ese despliegue. Rivera asegura que están ampliando la red fija en zonas rurales como la zona Brunca, Talamanca, Liberia, Santa Cruz, así como en la gama extendida en Acosta y Puriscal. La marca se propuso cubrir el 50% de los hogares del país al 2025. En cuanto a la red móvil, hoy tenemos una red 4G que cubre más del 90% de la población y que de acuerdo al último estudio de OpenSignal, publicado precisamente el viernes anterior, OpenSignal con Sutel, tenemos la mejor disponibilidad y cobertura de 4G en el país. Liberty tiene claro que el mercado costarricense es competitivo, que ha venido en crecimiento desde su apertura en el 2011, condición que los empuja a las nuevas empresas a competir por las conquistas de clientes. Esta unión en una única marca, en Liberty, precisamente tiene como objetivo traer al mercado una oferta convergente. Una oferta convergente quiere decir que los usuarios puedan satisfacer todas sus necesidades a través de un único punto de contacto, a través de un único operador. Liberty emplea a unas 2,000 personas y entre sus beneficios destaca una licencia de paternidad de 8 semanas como parte de la estrategia para lograr equilibrio personal y profesional. Desde el 2018, esta empresa ingresó al país, ha invertido más de $8,000 millones. En Ucrania, unas 40 personas siguen desaparecidas bajo los escombros tras el ataque ruso con misiles que dejó este lunes al menos 20 muertos y cerca de 60 heridos. Luego de la pausa venimos con la información internacional. Líderes del G7 denuncian crimen de guerra por ataque ruso en centro comercial ucraniano. Los líderes del G7 denunciaron como un crimen de guerra el ataque con misiles de Rusia contra un centro comercial en Ucrania. El G7 seguirá dando apoyo financiero, humanitario, militar y diplomático a Ucrania el tiempo que sea necesario, dijeron en la declaración los líderes de Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón y Canadá. Et de manière très claire, ce qui ressort de nos discussions, nos conclusions
Muy claramente, lo que surge de nuestras discusiones, de nuestras conclusiones, es que no es Occidente el que se opone al resto del mundo, sino al lado de la paz contra el lado de la guerra. Rusia no puede ni debe ganar y por lo tanto nuestro apoyo a Ucrania y nuestras sanciones contra Rusia continuarán mientras sea necesario y con la intensidad necesaria en las próximas semanas y meses. Según el último balance del martes, el bombardeo contra el centro comercial acabó con la vida de 18 personas. La Fuerza Aérea de Ucrania informó que las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles disparados por bombarderos de largo alcance Tu-22 desde la región rusa de Kursk, que impactó en un centro comercial muy frecuentado de la ciudad de Kremenchuk en el centro del país. En la misma jornada, las autoridades ucranianas denunciaron un ataque con 4 muertos en Kharkov y el deceso de 8 civiles por un bombardeo en un punto de recogida de agua en la ciudad de Lysychansk. Las puertas están dañadas, las ventanas y los techos destrozados. El salón de actos y la sala de práctica de baile han sido destruidos. No pensé que sería así. La reunión del G7 termina el martes, pero estará inmediatamente seguida por una cumbre de la OTAN en Madrid el miércoles y el jueves, en la que también intervendrá el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Rusia dice que bombardeó un arsenal y no un centro comercial en Ucrania. En Ucrania, unas 40 personas siguen desaparecidas bajo los escombros tras el ataque ruso con misiles que dejó este lunes al menos 20 muertos y unos 60 heridos en un centro comercial de Kremenchuk, en el centro del país. El centro comercial estaba lleno, pero muchas personas pudieron escapar. Se escucharon las sirenas antiaéreas, así que salimos corriendo y a los 3 minutos se produjo la explosión. Teníamos cristales por todo el pelo y la ropa, también había humo, fue aterrador, dice esta superviviente. Rusia niega haber atacado con misiles el centro comercial, sino un almacén con armas y municiones de Estados Unidos y de países europeos que detonaron y provocaron un incendio en ese edificio anexo. Algo que ha rechazado el ministro del Interior ucraniano, quien afirmó que allí no había material militar alguno. El edificio ha quedado totalmente calcinado, convertido en un amasijo de hierros carbonizados, por lo que el número de víctimas podría aumentar. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró desde Turkmenistán que el bombardeo fue sobre un depósito de armas y municiones estadounidenses y europeas y que la detonación provocó un incendio en el centro comercial, y aseguró que cuantas más armas se suministren a Ucrania será peor, pues solo servirá para prolongar el conflicto y el sufrimiento de los civiles. En la ciudad de Lysychansk, un bombardeo ruso ha dejado al menos 8 muertos y 21 heridos de un grupo de civiles que iba a aprovisionarse de agua potable. Mientras continúan los esfuerzos por salvar a la población ante el devastador avance de las tropas rusas en el Donbass. Turquía levanta el veto a la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN. La cumbre de la OTAN en Madrid ya ha hecho historia. Tras semanas de duras declaraciones, Turquía ha levantado su veto a la entrada de Suecia y Finlandia en la Alianza Atlántica. El anuncio se hizo horas después de la reunión a 4 bandas entre el presidente turco, su homólogo finlandés, la primera ministra de Suecia y el secretario general de la Alianza Atlántica. Turquía, Finlandia y Suecia han firmado un memorando que aborda las preocupaciones de Turquía, incluso en torno a la exportación de armas y la lucha contra el terrorismo. Ningún aliado ha sufrido ataques terroristas más brutales que Turquía, incluidos los del grupo terrorista PKK. El anuncio fue el aperitivo más preciado de una cena de gala ofrecida por los reyes de España a los líderes de la OTAN, ya que era uno de los principales objetivos de la cumbre. Según Turquía, los dos países nórdicos han aceptado su exigencia de incluir la extradición de militantes kurdos considerados terroristas y la petición de dejar de dar apoyo económico a los kurdos.
Ankara señala que Suecia y Finlandia se han comprometido a modificar la legislación y las prácticas nacionales en la lucha contra el terrorismo. Aún quedan otros objetivos en esta cumbre, como por ejemplo aprobar un plan integral de ayuda a Ucrania o redefinir un nuevo concepto estratégico para la alianza. Moody's afirma que Rusia incurrió en impago de la deuda. Moody's afirmó el martes que Rusia incurrió en una situación de impago. La agencia de calificación explicó que el 27 de junio los tenedores de la deuda rusa no habían recibido el pago de los cupones de 2 eurobonos por valor de $100 millones al expirar el periodo de gracia de 30 días naturales. Esta situación no implica un estatus jurídico de cese de pago para Rusia, porque las agencias ya no pueden calificar a ese país debido a las sanciones internacionales impuestas contra Moscú por la invasión de Ucrania. Ahora le corresponde a un comité de acreedores evaluar si Moscú incumple o no los pagos. Rusia debía pagar $100 millones en intereses sobre su deuda el 27 de mayo, un plazo con un periodo de gracia de un mes que expiró el domingo. El Ministerio de Finanzas ruso afirmó haber pagado el dinero en moneda extranjera ya el 20 de mayo. Pero admitió el lunes que el dinero no había llegado a los acreedores, porque los intermediarios bancarios bloquearon los pagos debido a las sanciones impuestas por los países occidentales. El Kremlin aseguró el lunes que la no obtención del dinero por parte de los inversores no es resultado de que no haya habido un pago, sino que está causada por la acción de terceros, algo que no está directamente considerado como un caso de impago. Australia reabre centrales de carbón para evitar una posible escasez de energía por los cortes de suministro del gas ruso, un camino que seguirán Alemania y Francia y que pone en riesgo el Pacto Verde Europeo. Austria se prepara para reabrir esta central térmica de carbón. Cerrada en 2020, podría volver a entrar en funcionamiento para hacer frente al riesgo de que se corte el suministro de gas ruso por la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas por la Unión Europea. Nos estamos preparando para el hecho de que ya no tendremos la misma certeza de flujo de gas a la que nos hemos acostumbrado en los últimos años y décadas, y que tendremos que recurrir a cualquier contribución posible para sustituir el uso del gas. El carbón es una posibilidad en concreto, por decirlo de alguna manera, y podría ayudar a reducir el consumo de gas. Austria no es el único país europeo que se prepara para volver a poner en marcha sus centrales térmicas de carbón. Alemania y Francia siguen el mismo camino, algo que pone en peligro el objetivo de la Unión Europea de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para el año 2030. La guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas y energéticas parecen amenazar la ambición climática europea. Eso es bastante chocante. Permitimos que vuelva a haber centrales, reabrir centrales que son el doble de contaminantes que las centrales de gas. Permitimos eso en lugar de abogar por una reducción del consumo de manera realmente activa. Es decir, haciendo campañas públicas como pasaba en el pasado. Para los ecologistas, la guerra en Ucrania no debe servir de excusa para cuestionar el Pacto Verde, sino que debería empujar a los Estados miembros a actuar con mayor rapidez. A pesar de las diferencias climáticas que ya están surgiendo, los 27 tendrán que continuar la transición verde si quieren cumplir con sus propios compromisos. Y la manera en la que decidan gestionar la crisis energética actual determinará si llegan al grado de aceleración necesario para lograr la neutralidad de carbono en 2050. Escocia celebra su segundo referéndum independentista en menos de una década en octubre del 2023. El nuevo gran desafío legal y político sobre la independencia de Escocia ya tiene fecha. La ministra principal de los escoceses, Nicola Sturgeon, ha comunicado este martes al Parlamento Regional la fórmula y las condiciones en las que se celebrará el segundo referéndum independentista en menos de una década. El proyecto de ley establece que la pregunta en la papeleta debe ser igual que en 2014. ¿Debe Escocia ser un país independiente? Por último, Presidenta, el proyecto de ley incluye la fecha propuesta en la que debería celebrarse el referéndum. De acuerdo con el claro mandato del Gobierno, se trata de una fecha dentro de la primera mitad de esta legislatura. Presidenta,
Puedo anunciar que el gobierno escocés propone que el referéndum de independencia se celebre el 19 de octubre de 2023. Londres se opone a la celebración de un referéndum de independencia y recuerda que en 2014 el 55% de los votantes apoyó la permanencia en el Reino Unido. Pero las condiciones han cambiado, alega Sturgeon, ya que 2 años después el 62% de los escoceses votó en contra del Brexit y ahora están fuera de la Unión Europea, un bloque del que quiere que Escocia forme parte como país independiente. Un alemán de 101 años es condenado a 5 años de cárcel por crímenes nazis. Un hombre de 101 años fue condenado a 5 años de cárcel por crímenes nazis. Un tribunal alemán declaró culpable a Joseph Jutz de complicidad de asesinato de más de 3.500 personas cuando era guardia en un campo de concentración durante el Holocausto. El magistrado afirmó que por su presencia en el lugar, el entonces suboficial de la Waffen-SS, cuerpo de combate nazi, apoyó las acciones cometidas en el campo de Sachsenhausen al norte de Berlín. El abogado del acusado ya había anunciado que en caso de recibir una pena muy dura, iba a recurrir a una apelación, lo que retrasaría el cumplimiento de la sentencia hasta inicios de 2023. Dada la avanzada edad y frágil salud del acusado, que comparece en libertad, es poco probable que sea encarcelado. Durante las cerca de 30 audiencias del caso, el procesado no expresó el más mínimo arrepentimiento. El lunes, antes del final del juicio, volvió a negar su responsabilidad. Una delegación estadounidense llega a Venezuela para tratar una agenda bilateral. Nuevas conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el lunes que su gobierno recibió una delegación de la Casa Blanca en Caracas, sin ofrecer detalles sobre las identidades de los funcionarios estadounidenses. Estoy en comunicación con Jorge Rodríguez, porque Jorge Rodríguez a esta hora está recibiendo a una delegación del gobierno de los Estados Unidos, una importante delegación del gobierno de Estados Unidos que ha llegado a Venezuela hace 2 horas y está trabajando para darle continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo y para darle continuidad a la agenda bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. El pasado 5 de marzo, autoridades estadounidenses se reunieron con el gobierno de Maduro para conversar sobre temas energéticos. El diario The New York Times reportó que ese encuentro ocurrió debido al supuesto interés de Washington de reemplazar parte del petróleo que compraba a Rusia, país al que busca aislar en medio de la guerra en Ucrania. Washington y Caracas rompieron relaciones a principios de 2019. Luego de que Maduro asumió un mandato en elecciones consideradas fraudulentas por la oposición y medio centenar de países. Estados Unidos reconoció entonces al líder parlamentario, el opositor Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, e impuso una batería de sanciones para forzar la salida de Maduro, incluyendo un embargo petrolero. Hola, muy buenos días. No obstante, en mayo pasado el gobierno de Joe Biden anunció que flexibilizará de manera limitada algunas sanciones contra Venezuela, para promover el diálogo entre el gobierno y la oposición. El día de hoy. Indígenas y gobierno de Ecuador inician diálogo para desactivar protestas. Diálogo para frenar las protestas en Ecuador. Líderes indígenas y el gobierno comenzaron pláticas el lunes en la Basílica del Voto Nacional de Quito. El país cumple 2 semanas de presión para exigir medidas ante el elevado costo de vida. Se trata del segundo encuentro entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas y el ministro de Gobierno Francisco Jiménez. El primero tuvo lugar el sábado. Unos 30 representantes de distintas organizaciones, incluidas la Iglesia y la Defensoría del Pueblo, integran la mesa de diálogo, aunque sin la presencia del presidente Guillermo Lasso. Unos 14.000 manifestantes participan desde hace semanas en las movilizaciones, que entre varias exigencias incluyen la reducción de precios de combustibles que encarecieron los fletes en las regiones agrícolas, ocasionando pérdidas para los campesinos. Mientras tanto, los cortes de ruta y la toma de más de 1.100 pozos en medio de las manifestaciones tienen en jaque al petróleo, principal rubro de exportación.
Queremos que se vaya ese gobierno racista, gobierno malagradecido, nos ha ultrajado hombres, mujeres, niños, subiendo los productos de primera necesidad. Por eso hemos salido a las calles a gritar, ¡fuera Lazo! ¡Fuera Lazo! Estamos reivindicando nuestros derechos a la vida, a los territorios, a la salud, a la educación, por todos los derechos colectivos que no han respetado en este país ecuatoriano. Entonces nosotros vamos a estar aquí resistiendo hasta el último. Acosado por las protestas y el Congreso, Lazo ha cedido parcialmente en algunos de los reclamos de los indígenas, como el fin del estado de excepción y una reducción a precios de combustibles, aunque menor a la cantidad solicitada. Centroamérica, el puente de miles de cubanos que migran hacia Estados Unidos. Diana Guzmán dejó Cuba junto con su nieta, su hija y yerno y una hermana para migrar a Estados Unidos. Tomaron la decisión de vender las 2 casas que tenían y compraron pasajes hacia Guyana a $1,500 el boleto. Ella dejó su trabajo en un asilo. Me vengo por la situación económica que tenemos en Cuba, en una situación económica bastante pésima. El salario apenas nos alcanzaba porque si nos comprábamos un par de chancletas, ese mes entonces no podíamos comer. Iniciaron su viaje hace 3 meses y continuaron por tierra hacia Brasil, Perú, Ecuador y Colombia hasta internarse en la peligrosa selva del Darién. Allí en la selva vas caminando y las personas se caen delante de ti y cuando tú vienes a ver ya están muertos porque no tienen resistencia, no soportan eso de la selva es muy dura. Diana pide ayuda para seguir su viaje hacia Estados Unidos. Como a muchos de sus compatriotas, les robaron todo en la selva. Nos desnudaron, nos amarraron, nos quitaron todo, inclusive toda la comida que traíamos la pisoteaban delante de nosotros, la pisoteaban, los teléfonos nos los quitaron. Horas después, otros migrantes los hallaron. Una comunidad indígena de Panamá los apoyó y desde entonces han intentado sostenerse revendiendo caramelos en las calles. Ahora se encuentran en Honduras. Entre enero y junio, el país registró el paso de 44,000 migrantes en situación irregular, la mayoría cubanos y venezolanos. La cifra es más del doble que en 2021. No es un cuento lo que le digan, no es un cuento lo que le puedan decir, todo es verdad, todo es verdadero. Apoyen a todos los inmigrantes que lo necesitamos para poder llegar a nuestro destino y poder tener un mejor futuro. Desde que Nicaragua no pide visa a los cubanos, muchos prefieren volar hasta Managua. La alta demanda desde La Habana ha colocado los pasajes en torno a los $6,000 según los propios usuarios. Migrantes en Managua que prefieren el anonimato cuentan que salen de la isla con el recorrido pactado. Hospedaje en Nicaragua que va de $15 a $30 la noche y traslado. Los viajes son financiados por sus familiares en Estados Unidos, pero otros como Diana no tienen la misma suerte y viajan hasta Sudamérica para luego subir. A diferencia de ciudadanos de otros países, los cubanos que llegan a Estados Unidos pueden entregarse a las autoridades y tratan de acogerse a la ley de ajuste cubano decretada en 1966. Este beneficio permite solicitar residencia legal en Estados Unidos. Otros piden asilo. Hallados 46 migrantes muertos en un camión cerca de la frontera de Estados Unidos. 46 personas han sido halladas sin vida dentro de un tráiler o en sus inmediaciones y otras 16 han sido trasladadas a hospitales en lo que se sospecha es un caso de abandono de migrantes tras cruzar a Estados Unidos. El vehículo se encontraba aparcado en una carretera secundaria a las afueras de San Antonio, en la frontera de Texas con México. Los supervivientes se encontraban deshidratados y sofocados. De los 16 atendidos en centros médicos, 4 son menores. Las autoridades no han confirmado la nacionalidad o nacionalidades de las víctimas, pero sí que se trata de migrantes y han vinculado el suceso al tráfico de personas. 3 sospechosos han sido detenidos. Vamos al corte comercial y al regresar la información deportiva.
La selección femenina mayor cayó 4-2 en su segundo fogueo contra su similar de Haití. Pese a la derrota, las costarricenses señalaron que los encuentros fueron de gran aprendizaje, puesto que las caribeñas tienen características similares a los rivales del premundial. La selección femenina mayor perdió su segundo encuentro contra su similar de Haití como preparación para el premundial en México. El once inicial de la tricolor tuvo algunos cambios con respecto a quienes disputaron los primeros 45 minutos del primer partido, que se efectuó el sábado anterior en el Morera Soto. Un juego que estuvo marcado por el choque y la exigencia física. Pese a la derrota, las nacionales rescataron el aprendizaje de los juegos, dado que las caribeñas tienen similitudes con los rivales en el premundial, en especial Panamá y Trinidad y Tobago. Bueno, como lo mencioné, nadie regala nada, es 1-1, ¿verdad? Aquí el que cometa menos errores es el que va a ganar y bueno, ganamos uno y perdemos otro, pero de gran aprendizaje. Aquí nadie va a regalar nada, ¿verdad? Nosotros nos hemos preparado para tampoco regalar nada, creo que esos fogueos fueron de gran preparación y bueno, ahora a enfocarnos en el premundial, ¿verdad? Para el premundial habrá 2 grupos. En el A están Estados Unidos, México, Jamaica y Haití. En el B se encuentran Costa Rica, Canadá, Panamá y Trinidad. Los 2 primeros lugares de cada uno clasificarán al Mundial Femenino Mayor del 2023 en Australia y Nueva Zelanda, mientras que los terceros lugares irán a un repechaje con selecciones de otras federaciones. El grupo tiene características diferentes, quizás podemos caer un poquito en la trampa de pensar que Panamá y Trinidad son rivales o son equipos similares y no, tienen algunas características individuales físicas que sí, pero su estructura, su posicionamiento, su forma de jugar es sumamente diferente. Trinidad es un equipo mucho más directo, sufrió en la eliminatoria y entró en el último minuto. Ya está en Monterrey hace más de 3 días, está haciendo todo su proceso de adaptación. La escuadra costarricense partirá este sábado 2 de julio hacia Monterrey, México, lugar donde se efectuará el torneo. El primer encuentro que disputará la femenina será el 5 de julio contra Panamá. Mariela Araya será la única árbitra costarricense en estar presente en la Copa Mundial Femenina Sub-20, que se realizará en nuestro país en agosto. Además, la referee FIFA se preparará para poder ser parte del Mundial Femenino Mayor en Australia, en Nueva Zelanda, el próximo año. Desde que observaba un partido de fútbol con su padre años atrás, Marianela Araya se propuso ser árbitra, al notar que solamente hombres cumplían ese rol en ese entonces. En el 2005 se graduó de referee y desde entonces ha dirigido en las máximas categorías en el país, tanto en masculino como en femenino. Además es árbitro FIFA y acude a importantes torneos internacionales. Que yo inicié y yo veía los partidos de fútbol y yo decía que porque no había mujeres, siempre eran hombres, ¿verdad? Y entonces yo dije, un día, yo voy a estar ahí porque no puedo. Yo puedo y yo voy a estar ahí en un partido de primera división dirigiéndolo. Y le dije a mi papá en ese momento, usted me va a ver por tele. Y él saltaba la risa. Y desde entonces yo me empecé a entrenar, hice el mismo proceso o más que todos mis compañeros. Que me digan que no pueda por mi género, pues no, ¿verdad? O sea, yo eso a esta fecha todavía no lo entiendo, cuando le dicen a uno que no, solo por ser mujer. La profesora de Contabilidad y Madre será la única árbitra costarricense en estar presente en la Copa Mundial Femenina Sub-20, que se realizará en Costa Rica en agosto. Esta será la tercera ocasión en que participe de un evento de estos. En el 2014 estuvo en el Mundial Femenino Sub-17, disputado también en nuestro país, y en el 2016 participó del Mundial Femenino Sub-20 en Nueva Guinea. Esta oportunidad no llega de la noche a la mañana. Este proceso se inició como en el 2019 cuando me llega la notificación de que soy candidata para el Mundial Mayor que va a ser el próximo año en Australia, Nueva Zelanda. Entonces, para llegar a esa gran meta tengo que cumplir ciertos requisitos y uno de esos es poder estar en un mundial de este año, sub-17 o sub-20, y gracias a Dios se me da esa oportunidad de estar aquí en el Mundial en Costa Rica, en casa, ¿verdad? Marianela trabaja para poder ser elegida dentro de quienes impartirán justicia en el Mundial Femenino Mayor del 2023 en Australia, Nueva Zelanda. La costarricense será árbitra e integrante del VAR en el premundial para esa cita mundialista, que se efectuará a partir de julio en Monterrey, México. Mi idea es hacer un buen papel aquí en Costa Rica, dejar las puertas abiertas y poder ganarme el espacio de ir
al Mundial Mayor, que va a ser el otro año, y poder cumplir ese sueño y hacer un poquito de historia, porque a la fecha, en posición como árbitro, en mundiales femeninos, no hay a la fecha. Hay sub-20, sub-17 y como asistentes, pero como árbitro no. Entonces, ese es mi... Puede observar y escuchar la entrevista completa a Marianela Araya en la página web de CINAR, www.costarricamedios.cr, o bien en las redes sociales de 13 Costa Rica Deportes en Facebook o Twitter. Heiner Segura tiene claro que los brumosos tendrán como misión buscar un gol a como dé lugar, pero esa misión será doble, dado que en los últimos 3 juegos solo marcaron 2 tantos. Cartaginés no tendrá un mañana, al menos si no anotan el Morera Soto el jueves. La continuidad de los brumosos en el certamen está sujeta a conquistar un gol y lograr un empate o ganar el partido y extender a 2 partidos más su lucha por el cetro. Heiner Segura lo tiene claro, pero sabe que deberá buscar alternativas, dado que en esta recta final los paperos han conquistado pocos goles. Creo que es un partido que está para los dos. Nosotros tenemos algo en el sentido de que un gol nos puede condicionar muchas cosas. O sea, un gol nos puede condicionar muchas cosas. Este equipo siempre ha anotado, recuerden. Inclusive los 2 partidos que perdimos en la etapa regular contra la Liga, anotamos. Entonces vamos a buscarlo a nuestra manera. Creo que, como le digo, siempre respetamos al rival, pero yo creo que con lo que ha hecho el Cartaginés en la etapa regular y ahorita, es un equipo que siempre ha hecho gol. Entonces eso nos ilusiona a nosotros en manejar el partido y ir en busca por esa anotación que nos puede condicionar mucho el juego a favor nuestro. Pese a que la presión de no anotar existe, Segura es enfático en que deben ser mesurados en cuanto a cómo se buscará ese gol. El partido no permitirá errores de nadie. Se juega mucho a la seguridad, se juega mucho a no regalar espacios, a muchas disputas. Así que yo creo que las finales así son. No veo finales así tan abultadas en marcadores. Nos gustaría. Cartaginés ganó las 2 finales de segundas fases que jugó ante Alajuelense en la historia, en la temporada 92-93 y 95-96. Ambas las terminó ganando en Alajuela, por lo que los antecedentes son un hándicap para los brumosos. Luis Paradela ya es jugador del Saprissa, así lo anunciaron los morados anoche. Será el primer cubano en la historia del club. Luis Paradela fue anunciado la noche de este lunes como el primer fichaje del Saprissa para la próxima temporada. La llegada del cubano era un secreto a voces desde hace varios días y por fin tanto Santos como Saprissa dieron el parte oficial. El atacante de 25 años firmó contrato con los morados hasta el año 2025. Llegó al Santos proveniente del Chalatenango y Jocoró del Salvador y Universidad de San Carlos de Guatemala. Con el Santos jugó 46 partidos y conquistó 11 tantos. Paradela se convierte en el primer jugador cubano en la historia del Saprissa y el 4º extranjero venido del Caribe del continente. La lista de extranjeros en el Saprissa queda de la siguiente forma: 18 jugadores han sido brasileños, 16 argentinos, 15 uruguayos, 5 hondureños, 4 panameños, 3 estadounidenses, 2 paraguayos, 2 guatemaltecos, 2 peruanos y vino un jugador de República Dominicana, Italia, Trinidad y Tobago, México, Haití, Nicaragua, Bolivia y ahora Cuba. Paradela será el forano 77 en la historia del Saprissa en Primera División. Esta ha sido toda la información. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos a las 12 del mediodía con mucho más contenido.